Bien, en el transcurso del programa comenzamos hablando de lo que está ocurriendo en el país desde el punto de vista económico y político y de las influencias que evidentemente tiene la política en la economía, no a la inversa como sucedía en años anteriores. Blanco puntualizó perfectamente esto. Le agregó Sargiotto un detalle importante que corresponde a las relaciones internacionales que también tienen que ver fundamentalmente con la economía. Y hemos invitado al economista, al licenciado Daniel Semirás, para que un panorama, qué está pasando con la economía en la República Argentina por estas horas o por estos días y cuál es el proyecto, la esperanza futura en el mediano y largo plazo, más allá de que la coyuntura ofrece algún detalle importante, promisorio en materia económica. De acuerdo a, digamos, el análisis que la mayoría de los economistas hacen con respecto a la macroeconomía y fundamentalmente a la posibilidad de una muy buena cosecha y perspectivas favorables en este sentido. Dani, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasa en la economía? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos bien, pero vamos mal. Yo creo que estamos en una etapa de transición. Si esta pregunta me la hacías el año pasado, yo te decía, mira, en realidad el problema no es tanto de naturaleza económica, es más bien un problema de características políticas que termina repercutiendo sobre la economía. Yo digo, si tuviera que responder esta pregunta dentro de 6 meses, probablemente te diría, mira, en este momento ya la naturaleza de los problemas es más bien económica que política. Es decir, ya el nivel de transferencia ha sido tan grande en el cual la economía comienza a tener problemas por sí mismo. Y estamos en esta etapa de transición metida en el medio, una etapa en la cual empezamos a ver que política fiscal expansiva y política monetaria expansiva comienza a generar presiones inflacionistas y que esas presiones inflacionistas pueden ser en cierta manera neutralizadas en términos del impacto que deberían tener sobre la estructura de precios, fundamentalmente de la estructura de precios relativos y también la estructura de precios nominales, porque la cosecha es demasiado buena, por las exportaciones de soja solamente se calcula que van a entrar 18.000 millones de dólares, de manera tal que todavía el gobierno tiene control sobre variables económicas clave. Y esto es lo que permite es, en cierto modo, como que la economía disimula los efectos de la fiebre que tiene porque está tomando algunos remedios, algunos corticoides que están disimulando la sintomatología. La gran pregunta, la gran cuestión es qué es lo que va a pasar desde fin del 2010 en adelante con vistas a las elecciones presidenciales del 2011. Es decir, se logra de alguna manera encontrar mecanismos de control un poco más firmes y más sólidos que una buena cosecha de soja para poder garantizar la supervivencia de la economía argentina más allá de esas elecciones presidenciales, o los problemas van a comenzar a verse directamente cuando arranque el 2011 y eso va a acelerar los tiempos políticos. Es decir, se va a invertir lo que decíamos hace 6 meses atrás y se va a pasar a que es la economía la que empieza a transferir urgencias a la política. Alfredo. Sí, yendo al tema este de la estabilidad de precios, ¿cuál es la percepción que tenés de cuál es la tasa de crecimiento del nivel general de precios que pensás con la cual va a cerrar el 2010? Yo creo que si uno es optimista debería estar pensando en un 30%. ¿Y si es pesimista? Yo diría que como mínimo un 40%. Entre un 30 y un 40% yo calculo que va a estar la inflación de este año, la verdadera inflación. Lo que sucede es que al no haber indicadores claros, yo escuchaba en la parte de tu columna ahí sobre el final que vos decías, uno en realidad no sabe dónde está y cuál es la verdadera inflación y entonces normalmente los agentes económicos tienden a agregarle una prima de riesgo, es decir, un por las dudas. Entonces yo digo, bueno, la inflación verdadera más o menos puede estar, por ejemplo, en el 25%, pero como no sé en realidad cuál es la verdadera inflación, ¿cuál es el riesgo de que me esté equivocando y en una de esas tome decisiones incorrectas? En todo caso, si me llego a equivocar, prefiero que sea porque hice ajustes de precios por encima de lo que es lo verdadero que por debajo, porque si es por debajo seguro que pierdo, si es por arriba habría que ver cuál es el efecto que tiene sobre las menores cantidades vendidas que yo tendría. Entonces sería una cuestión solamente de a lo mejor pierdo o a lo mejor gano, de la otra forma pierdo seguro. Entonces, por las dudas, uno trata de asegurarse la situación y entonces le incorpora una prima de riesgo. Sargiotto. Sí, la pregunta es, con una inflación del 30%, ¿qué hay que hacer? Y con una inflación del 30% lo que hay que hacer es tal vez pasarle un plumero a la biblioteca y empezar a formarse nuevamente. Desde la época de la hiperinflación, estamos hablando finales de los 80 a la actualidad, es decir, un periodo de aproximadamente 30 años, únicamente en 2 momentos hubo tasas de inflación
en el orden del 30 al 40% anual. La primera de ellas fue a mediados del año 1991, donde veníamos bajando desde una tasa de inflación en plena inflación del 10.000% anual, ¿sí? Sí. A una tasa de inflación del 0% por la puesta en vigencia de la convertibilidad. Es decir, fue un trayecto vertiginoso y que duró solamente un suspiro lo que fue ese nivel inflacionario. La segunda instancia en la cual tuvimos inflación en el orden del 30-40% fue a finales del año 2002, cuando los precios se reacomodaron, lo que fue la salida de la convertibilidad, y ahí hubo un periodo de aproximadamente 4 o 5 meses donde tuvimos inflaciones en ese orden. Lo que se está previendo en este momento es que la característica de la inflación no es una inflación de transición como la que se vio en esas dos épocas, claro. Es una inflación que va a tener características más estructurales, más inerciales, va a ser más prolongada y duradera en el tiempo, va a haber que recrear confianzas positivas en los agentes económicos con respecto a la estabilidad monetaria en nuestro país, y eso lo que va a terminar repercutiendo es que vamos a tener un proceso de inflación alta de por lo menos 18 meses, 1 año y medio, 2 años. Y entonces, seguramente el nivel de impacto que se va a generar sobre los procesos de toma de decisiones económicas que se vayan realizando puede llegar a ser mucho más oneroso si es que uno se equivoca. Y lo que decíamos, si en los últimos 30 años no hemos tenido una clase empresarial o una clase de economistas que se hayan formado en ese tipo de naturaleza inflacionaria, en realidad hoy en día el desafío es muy grande porque no hay gente que esté preparada y formada técnicamente y con experiencia práctica como para poder ver bien de qué manera se puede conducir a un proceso de toma de decisiones correctas en términos de este entorno inflacionario. Claro, porque justamente yo me acuerdo hace más de una década, se decía de Brasil. Brasil tuvo casi 10 años con inflaciones altas y era un caso atípico para nosotros porque a nosotros rápidamente se generaba una espiral que íbamos hacia la hiperinflación y estallaba antes el problema que ellos que tenían año tras año, a veces con 30, 25, 35% de inflación. La inflación que tenemos hoy es de naturaleza también diferente a la que hemos tenido históricamente porque por lo pronto es una inflación en dólares. Sí. Digamos, crecen más los precios internamente que el dólar y básicamente nos estamos creciendo en dólares. ¿Cómo se hace eso para compatibilizar cualquier plan macroeconómico de cara al 2011, 2012 o cuando sea? Bueno, esto habría que verlo, es decir, durante el 2009 la economía mundial termina rebotando, es decir, después de la caída brutal que fue la crisis financiera y la crisis económica global, a partir prácticamente de fines de febrero, comienzos de marzo del 2009, la economía genera un proceso de rebote. Y cuando se comienza a ver que hay un nivel de recuperación económica, comienza a generarse una mayor apreciación de lo que es la parte del riesgo, es decir, los operadores económicos comienzan a tomar posiciones más agresivas en términos de riesgo y se renacen el flujo de capitales hacia las economías emergentes. Esto genera toda una serie de problemática para las economías emergentes, pero habría que distinguir a estas economías emergentes que son receptoras de los capitales externos, dos tipos de situaciones. Aquellas que no poseen desequilibrios financieros y que por lo tanto son receptoras netas de capitales y que seguramente van a terminar apreciando su moneda y aplicando toda una serie de medidas económicas para tratar de parar los desafíos que se les plantean. Y hay otro tipo de países, como sería el caso de Argentina, que si bien no es receptor del flujo de capitales internacionales porque estamos aislados, mientras no terminemos de resolver los problemas de nuestro endeudamiento externo, por lo menos del endeudamiento externo público, lo que genera es que nosotros tenemos fuertes desequilibrios financieros, es decir, un sector público que está desfinanciado, un sector privado que tampoco tiene acceso a líneas de financiamiento propias y entonces se genera una brecha financiera. Esa brecha financiera lo que hace es que los flujos de capitales pocos y escasos que están entrando en Argentina son insuficientes para cubrir todas las necesidades de recursos que existen. Entonces, las alternativas que se plantean desde el punto de vista de materia de política macroeconómica son aplicar alguna política de mantener quieta la demanda agregada, fundamentalmente un ajuste fiscal. El gobierno evidentemente es claro que no desea hacerlo. Otra alternativa sería tratar de realizar ese ajuste ya no por decisión de política económica, sino disfrazándola a través de algún tipo de movimiento. Esto implicaría un ajuste de la paridad de tipo de cambio, una devaluación de la moneda, porque el déficit de la cuenta capital que tenemos en la balanza de pago, porque no entran capitales suficientes como para que nos financiemos, lo tenemos que cubrir con un superávit en las operaciones comerciales. Una devaluación de la moneda hace que se importe menos